Comprobar que puertas y ventanas están cerradas correctamente una y otra vez. Colocar objetos en una posición específica. Limpiar insistentemente determinadas partes de la casa. Lavarse las manos sin parar o repetir mentalmente una secuencia de números o palabras. Hablamos del trastorno obsesivo compulsivo, uno de los trastornos de ansiedad más comunes en nuestra sociedad. La Organización Mundial de la Salud lo incluye entre las 20 primeras enfermedades discapacitantes. Es el cuarto trastorno psicológico más frecuente, por encima de la esquizofrenia, la anorexia nerviosa o el trastorno bipolar. Todavía se desconocen sus causas y curarlo implica un complejo proceso. Hoy, en Sana Sana, hablamos de TOC. Ordenar el armario por colores, lavar con frecuencia las manos, certificarse que las luces han quedado apagadas antes de salir o llamar más de una vez al volver. Penny, Penny, Penny. Podrían ser solo manías, pero cuando ocupan un lugar demasiado importante en nuestras vidas, estos rituales se transforman en TOCs. Tell me you've left the house in 3 days. 1, 2, 3. Have you eaten anything in 3 days? Besides canned tuna? Anything else? Dirt. Obviously, I have a lot of ticks. El trastorno obsesivo-compulsivo afecta a cerca del 2% de la población. Es una conducta que repetimos un sinfín de veces para reducir la ansiedad. Then you move your toothbrush 64 times, then you move your dad's toothbrush 64 times, then you go back and forth between the two, moving each one 8 times until you've reached 64 times, but then you realize that that doesn't feel quite right either, and suddenly it's 3 in the morning. Los más comunes son los lavadores compulsivos, los verificadores, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. los perfeccionistas o los repetidores. Cuando dedicamos más de 1 hora al día a estos rituales, se puede considerar que tenemos un problema médico. Manuel Serrano Vázquez, jefe del Servicio de Psiquiatría en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. Vamos a hablar de TOC, de trastorno obsesivo compulsivo, y lo primero que quería pedirte es que nos expliques qué es una obsesión y qué es una compulsión. La obsesión es una idea, un sentimiento, una emoción, un pensamiento que se mete a la cabeza en contra de la voluntad de alguien. Decimos que es un parásito, es una idea parasitaria, un pensamiento parasitario, que uno sabe que es absurdo, o que no tiene sentido, o que no es normal, y lucha contra él, y se agota. Y la lucha contra él requiere a veces la compulsión. La compulsión es la parte motora, es el ejecutar algo, el hacer algo que alivia, que en teoría alivia. Porque una de las características de esta idea, de este pensamiento, es que es desagradable para quien lo sufre. Se dice que es egodistónico, que uno lo mantiene en tensión y por eso busca algo que le alivie. Y vienen lo que se llaman las manías, los rituales, más concretamente los rituales. Los rituales alivian al principio, porque luego tampoco alivian. Se convierten en compulsivos como necesidad imperiosa de hacer algo que tiene el objeto de aliviar, que alivia solo un poco y luego vuelve a la necesidad de volver a hacerlo, ¿no? Claro, la compulsión, digamos que es la consecuencia de esa obsesión mental. Exactamente. Y que realmente es un ritual que cada uno repite, como veíamos. Yo tengo un test que practico en el despacho, que es descolocar los cuadros. Y cuando siempre digo, a ver cuánto tarda en colocarlo. Y a veces me tengo que fastidiar porque parece que se va y no lo ha colocado. Pero cuando sale, vuelve y lo coloca. Entonces quedo satisfecho. ¿Cuál es la línea que separa una manía de un TOC? Porque, o sea, imagino que lógicamente hay una manía de un ritual. Una manía de un ritual, efectivamente. Realmente se usa indistintamente, claro. La manía es un término coloquial que decimos, tienes una manía. Claro. El ritual es cuando ya la manía es compulsiva, es la necesidad imperiosa. La manía, bueno, tú puedes ser ordenado de una forma maniática y no compulsiva, pero ser ordenado de una forma compulsiva. Tienes la necesidad imperiosa de que eso esté en su sitio. Tienes una visita de amigos, están en tu salón,
te han colocado el cenicero de una forma, la figura de otra, y tú llega un momento que no puedes, y lo colocas delante de ella aún sin miedo al ridículo. Eso es la compulsión. La manía es tenerlo todo ordenado y eso lo haces cuando se va. Claro, muchas veces ahora se dice, en vez de tienes una manía, como realmente el TOC, el trastorno lenguaje obsesivo, es indiferente. Claro, muchas veces dices, tienes un TOC, pero no realmente. Hay no que es distinguir lo lo que sería claro. el TOC como enfermedad, trastorno obsesivo compulsivo, de lo De que tener sería esa... la personalidad obsesiva. No son exactamente igual, ¿no? Es decir, una personalidad obsesiva puede hacer un TOC o no hacerlo. Es decir, hacer el trastorno o no hacerlo. Y una persona que no es de personalidad obsesiva puede también hacer un trastorno, ¿no? Entonces hay personalidades que son en sí mismos con rasgos muy obsesivos, pero no mórbidos, no de enfermedad. No le crean ese malestar tan imperioso que le impiden, que la agotan, porque el TOC, tú lo has dicho, es una de las 20 enfermedades más discapacitantes. Claro. Llegan a anular y además, pues bueno, como es ego distónico, sufre uno mucho. Hay otras enfermedades en donde uno no es consciente de que está enfermo, la esquizofrenia, por ejemplo, el delirio. Pero en el TOC sí que eres consciente, claro, ¿no? El delirio es una idea absurda, igual que lo es la obsesión, pero que lo sabe cierto, por tanto no sufre, porque aquello es cierto, es que me están haciendo la puñeta. En el caso del obsesivo, no, sabe que eso no puede ser y sufre, y quiere quitarlo y lucha contra ellas. Y ahí es donde hay diferencias, ¿no? Claro, además de la compulsión, de los rituales de los que estamos hablando, ¿qué otros síntomas tiene una persona que sufre este trastorno? Yo creo que la base del trastorno obsesivo es la duda, la inseguridad. Ese es el núcleo central de la persona obsesiva. Como estoy inseguro, tengo que verificar y comprobar. Por tanto, tengo que ritualizar. La ritualización, el control, el orden, me da seguridad. Por eso la personalidad obsesiva lo tiene todo muy ordenado. En la película Mejor Imposible, sí, lo tiene todo ordenado, si se lo descolocan ya se pone nervioso, ¿no? Ese sería más personalidad obsesiva. Cuando eso es un poco más, cuando ya se convierte en compulsivo y necesidad imperiosa, entonces ya es enfermedad. Pero no necesariamente van unidas, ¿no? La ansiedad también va aparejada. La ansiedad es el núcleo central de todas estas enfermedades porque son enfermedades de la ansiedad. Aparte de la inseguridad viene la necesidad del control, la verificación, que por tanto es lo que se llama la rumiación constante, el estar constantemente dándole vueltas a lo mismo que yo no lo puedo evitar. Con ese efecto parasitario, me parasita. No quiero pensar, pero no lo puedo evitar. No quiero sentir, pero no lo puedo evitar. No quiero tener esta idea, pero no lo puedo evitar. ¿Y hay diferentes tipologías de TOC? Claro, el TOC se diferencia en realidad según el contenido, ¿no? Según lo que sea. En el vídeo se exponía, sí, puede haber el TOC del orden, de la ansiedad del orden, de la verificación, de estar comprobando constantemente todas las cosas, de la hipocondria, que es muy frecuente, el miedo a tener una enfermedad, a tener un cáncer, el más frecuente es el de la contaminación, por tanto el lavado constante, ¿no? A veces las manos las tiene totalmente sin brillo y sin nada de estar lavándose constantemente. La de los números, la de darle un simbolismo a los números o la necesidad de repetición, pues cada vez que abro mi bolso tengo que estar haciendo esto hasta haciendo, y a la vez una canción en donde repito lo mismo. Claro, esas según el contenido pueden tiene ser diferentes físicas, formas. Digamos, hacerlas de manera física o mentales, ¿no? Hay esas... Hay las dos compulsiones. Bueno, como estamos hablando de trastorno obsesivo compulsivo, estamos intentando, en primer lugar, averiguar qué es lo que es. Vamos a escuchar a una persona, él se llama Neil Hilborn, se hizo famoso por un poema en el que digamos que contaba su historia de desamor, pero además con esa historia nos contaba los rituales de su trastorno obsesivo compulsivo. Ese poema se hizo viral hace unos meses y vamos a recordarlo. The first time I saw her, everything in my head went quiet. All the tics, all the constantly refreshing images just disappeared. When you have obsessive compulsive disorder, you don't really get quiet moments.
Even in bed, I'm thinking, que wash man's yak, wash man's yak. When I saw her, the only thing I could think about was the hairpin curve of her lips, or the eyelash on her cheek, the eyelash on her cheek, the eyelash on her cheek. I knew I had to talk to her. I asked her out 6 times in 30 seconds. She said yes after the 3rd one, but none of them felt right, so I had to keep going. On our first date, I spent more time organizing my meal by color than I did eating or fucking talking to her. But she loved it. She loved that I had to kiss her goodbye 16 times or 24 times if it was Wednesday. She loved it took me forever to walk home because there are lots of cracks on our sidewalk. When we moved in together, she said she felt safe, like no one would ever rob us because I definitely locked the door 18 times. Some mornings, I'd start kissing her goodbye, but she'd just leave because I was making her late for work. When I stopped at a crack in the sidewalk, she just kept walking. When she said she loved me, her mouth was a straight line. She told me I was taking up too much of her time. Last week, she started sleeping at her mother's place. She told me that she shouldn't have let me get so attached to her, that this whole thing was a mistake. But how can it be a mistake that I don't have to wash my hands after I touch her? Bueno, un poema que habla también de TOC y que se hizo viral en su momento. Antes de escucharlo, estábamos hablando precisamente de esto. Te quería preguntar, me lo estabas contando antes, ¿cuáles son las obsesiones más comunes? Quizá la de la contaminación, ¿no? El miedo a que yo me infecte, me contagie, y eso me obliga a lavarme, a ponerme guantes, etc. Esa es la más frecuente tradicionalmente. Luego está ahora hay otras también, las de pensamientos intrusos, de ideas extrañas que se te meten a la cabeza y que no la puedes evitar. El miedo, la idea del temor a que voy a hacer daño a otro. Y eso es terrible para quien lo sufre, porque tiene miedo pues a matar al otro o a hacer al otro. Nunca lo va a hacer, pero es el miedo a hacerlo. Y entonces es auténtico pánico. La del orden, la acumulación, el Diógenes no deja de ser... Hoy se han clasificado aparte, se han clasificado como síndromes acumulativos, pero la acumulación no deja de ser un poco obsesivo, ¿no? Hoy acumulamos cantidad de cosas. Claro, incluso... y de esas obsesiones más comunes imagino que vienen los rituales, las compulsiones más comunes, claro, ¿no? Que están siempre... Van unidas, no necesariamente. Hombre, ante la contaminación no solo tienes el lavar las manos, tienes el ponerte guantes, el tocar con... Yo recuerdo que yo tenía un profesor que... hacía que los demás abriéramos la puerta cada vez que él tenía que pasar, ¿no? Entonces, nosotros en aquella época no desconocíamos lo que era aquello, ¿no? Hace poco ahí ha salido la historia de Howard Hughes, del aviador, que llegó a vivir en la parte más alta de un hotel, que fue donde se murió, con las uñas largas, etcétera, porque era incapaz, era un hombre riquísimo, pero incapaz de poder, tenía miedo a la contaminación y estuvo en una jaula casi para evitar contaminarse, ¿no? Y quería preguntarte por el ritual o la compulsión o la obsesión más extraña que tú te hayas encontrado. Es muy difícil, es muy difícil. Sí que pensé que quizá esa pregunta se me iba a hacer y no era capaz de encontrar esta. He encontrado de todo, pero he recordado cosas de esta semana, pues... Un señor que cada vez que veía un coche que terminaba en la matrícula en 4 tenía que correr antes de alcanzarla porque si no se podía morir. Y daba una angustia terrible. Otro que tenía que cuando veía anuncios, no en castellano, tenía que hacer una serie de números constante para liberarse de la angustia que le provocaba. En el fondo todos son así, en esta línea, ¿no? Y supongo que hay otros mucho más extraños que no me he acordado y que uno olvida, y que porque tampoco son agradables en ocasiones, ¿no? No, claro, ya. El que lo tiene sufre muchísimo. La persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo es una de los enfermos que yo he conocido que más sufren. ¿Cuál es, dirías que es el mayor temor de una persona con TOC? No digo que esté relacionado con su obsesión, sino yo que sé, pues imagínate, tener que volver a empezar el ritual o no sé... Yo creo que el temor es la sensación, como ellos son conscientes de que lo que hacen no es normal, es el miedo a que le vean, a que la gente le observe, pero no lo pueden evitar, indudablemente lo tienen que hacer. Si vas a comer con alguien y resulta que tú eres incapaz de comer de determinada forma, la situación es complicada y limita.
Esta es una enfermedad que limita muchísimo, limita laboralmente, socialmente, familiarmente y cansa al entorno. Al entorno le cansa porque no entiende el por qué tiene que hacer eso y se lo recrimina. ¿A qué edad suele aparecer un TOC? A cualquier edad. Los hay de gente muy joven, jovencísima, de 7, 8, 9 años. En estas, sobre todo en las chicas, puede desaparecer en la pubertad, luego puede volver a aparecer o no, puede ser episodios de una sola vez, de contaminación y de tal, pero he encontrado obsesivos de 60, 70 años por vez primera. Y luego con un componente genético importante, familiar. Claro, vamos a hablar después de las causas, porque precisamente con lo de la edad quería que conociésemos a otra persona, en este caso es gallego, él se llama Joaquín, ahora mismo tiene 20 años, pero sufre TOC desde los 9 años. Él asegura que ocultó durante mucho tiempo su enfermedad y que durante toda su vida ha escuchado frases como «mira qué extremadamente ordenado es ese niño». Dice, y quédense con esta frase, que vivir en la cabeza de alguien con TOC es una verdadera tortura. Vamos a escuchar a Joaquín. A partir de cuarto de la ESO, más o menos al final, yo ya estaba muy mal. Cuando me levantaba tenía que hacer la cama, dejarlo todo bien estirado, bien hecho, todo correcto, ¿no? Luego todos los objetos colocados de una determinada manera, por miedo a que alguien entrara a robarme, ¿no? Yo siempre tenía que ver que todos los objetos tuvieran una coordinación, ¿no? Todos estuvieran mirando hacia un lugar. Al atarme los cordones, me los ataba, me los desataba, me los ataba, me los desataba, así tantas veces hasta que la ansiedad bajaba. En todo eso pues me restaba casi 2 horas solo en la habitación. Si tenía que ducharme por la mañana, por ejemplo, he llegado a estar casi 4 horas duchándome, fregándome una vez, fregándome otra vez, fregándome, porque sentía que no estaba limpio. Al lavarme los dientes, otra cosa tan... Yo me tengo que lavar diente por diente, o sea, date cuenta que tenemos un montón de dientes, ¿no? Pues tardaba a lo mejor 20 minutos, media hora en lavarme los dientes. Y claro, cuando te das cuenta, pasaron las horas, pasaron los minutos y no te queda tiempo para hacer las actividades. Y eso es muy frustrante, me sigue afectando mucho. Todo tengo que tenerlo controlado, ¿no? Yo salí de casa, llegué un poco tarde ahora. Fue por todos los rituales que tuve que hacer. No, era inevitable porque yo no puedo dejar. Si lo dejo, voy a venir aquí a encontrarme mal. Me ha vuelto la depresión, ¿no? También porque va pasando el tiempo y vas viendo cómo los demás, tus compañeros avanzan, ¿no? Y tú te quedas en el sitio, ¿no? Y claro, hay que tener una fuerza de voluntad, una personalidad muy fuerte para poder soportar esto, ¿no? Porque es prácticamente una tortura diaria. Es así. Parece como que si lo estoy exagerando, pero estar en la mente de un obsesivo compulsivo, una persona con TOC, es una tortura total. Ahora yo tengo mi psiquiatra y estoy muy contento con ella, pero también me aconseja que tengo que ir a uno privado, a un psicólogo privado, a un centro privado en donde me traten, porque yo necesitaría al principio 2 veces a la semana para empezar a tratar el trastorno, porque está muy avanzado, pero eso implica un importe económico muy grande que hoy en día, pues, mi familia no me lo puede proporcionar, porque aparte del TOC, a mí el TOC me ha desarrollado en otras enfermedades también. Me afectó al estómago, ahora tengo gastritis crónica, otra me ha afectado a la vista, que ahora tengo problemas de vista, que he perdido desde que empecé con los medicamentos hasta ahora, un 85% de la agudeza visual. El tema del bruxismo, la tensión que yo tenía siempre, ¿no? Me provocó desgaste de la mandíbula, ¿no? De la articulación temporomandibular. Se me desgastó, me tuvieron que operar 2 veces. En mi caso fue tarde, no supieron vérmelo antes y es más difícil de solucionar que a otras personas más jóvenes, sobre todo aquí en la ESO, lo puedan ver antes, sobre todo los profesores, porque durante 4 años o 6 años estamos aquí y esta es nuestra segunda casa. Y fue eso lo que me llevó a mí a hacer las charlas, ¿no? Ese impulso de también ayudar a otros, ¿no? ¿Cómo ves el futuro?
Si me preguntas ahora, lo veo bastante difícil. Lo que yo no pienso es dejar mi futuro en manos de la Seguridad Social, porque yo no voy a esperar el tiempo, porque esto empeora cada vez más. En que llega un momento en que dices, si yo no encuentro una salida o algo, acabo con mi vida, porque no voy a tener vida social, no voy a tener una familia, no voy a tener un trabajo, porque va a ser imposible poder trabajar con otras personas. Entonces, se nubla tu futuro. No, lo ves todo muy nublado. Bueno, decía Joaquín que estar dentro de la cabeza de alguien con TOC es una tortura. Si tuvieras que explicarnos o explicarle a nuestros espectadores cómo funciona la cabeza de alguien con TOC para que alguien que lo sufre diga que es una tortura, ¿cómo lo harías? Es difícil explicar cómo es la cabeza de una persona que tiene esta enfermedad. Él mismo lo ha definido como una tortura. Es decir, es una angustia tan grande, es algo tan desagradable para el que lo sufre, que a veces es incapaz de explicarlo, ni él mismo. Pero yo siempre he dicho que esta es una de las enfermedades, y tú lo has dicho, de las más incapacitantes, porque te bloquea totalmente. Hay un TOC en donde el bloqueo es casi permanente, es de la lentitud. Uno es lento y son personas lentísimas. Estos son repetitivos, por eso tardan mucho, tienen que levantarse pronto. Para poder ir al trabajo a las 8, pues hay que levantarse a las 6 porque ya hay que hacer todo el ritual. Y ya van contentos y producen. De hecho, hay trabajos en donde son rentables, porque son todos muy ordenados, muy controlados, etc. Y logran ser productivos en ese campo y aliviar esa lucha. La tortura que él explica muy bien es la tortura de la ansiedad que provoca esta enfermedad, porque en sí mismo ellos saben que es absurdo todo lo que piensan, dicen o hacen, pero no lo pueden evitar. ¿Tiene cura entonces esta enfermedad, este trastorno? Sí, hablar de cura en medicina resulta difícil, tal como cura, pero tiene alivio y tiene mejoría, y en ese sentido sí se cura. Y luego depende de cuándo lo coges y en qué momento. Y después es que, bueno, el origen del TOC puede ser sintomático a otra cosa, a un tumor cerebral, a otra lesión orgánica, etc. Curada esta, cura el TOC. Los funcionales, los que no responden a un efecto secundario, los más hereditarios, bueno, tienen mejoría hoy tradicionalmente se han utilizado antidepresivos, y los antidepresivos que más se utilizaban eran los que se llamaban tricíclicos, que entre ellos la imipramina y el tofranil, el anafranil, etc. Luego daban muchos efectos colaterales, pero el riesgo-beneficio merecía la pena. Luego han venido los que se han llamado ya no tricíclicos, sino monos, los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, que son los más modernos, con menos efectos colaterales, y que, bueno, van teniendo beneficios importantes. Pero siempre, o casi siempre, y ahí lo decía en el vídeo, hay que ayudarles con una terapia cognitivo-conductual, que es lo que hacemos en las consultas, un poco apoyarles en ese sentido, ¿no? Y sí que hay pacientes que mejoran, y mejoran, yo diría, si no totalmente, casi totalmente, ¿no? Y hay muchos casos todavía sin diagnosticar, es una enfermedad, un trastorno que tiene muchos casos todavía sin diagnosticar, porque lo decía, que también cuanto antes se detecte, más fácil puede ser atajarlo. Claro, porque es lo que comentaba antes, se esconden su dolor, esconden su situación que ellos consideran absurda y les da una cierta vergüenza. Y cuando nos enteramos es tarde y después también la vuelven a esconder, ¿no? Pero cuanto antes se le pueda poner tratamientos, siempre es mejor. Esto es una máxima en cualquier enfermedad, ¿no? Estamos hablando ahora de los tratamientos, pero quería también hablar de las causas del TOC. ¿Por qué aparece un TOC? Imagino que intervienen muchos factores, lo decíamos, genéticos, vamos a hablar ahora también de ellos. Imagino que, no sé si sociales, psicológicos, ¿hay un perfil de persona con TOC? Vamos a ver, el origen puede ser biológico, psicosocial, etc. Biológicos hay desde enfermedades virales hasta procesos craneales, intracraneales, bien tumores o cualquier otra cuestión, y luego las hay funcionales.
El elemento genético es muy importante. Hay un 80% en lo que se llama gemelos monocigóticos, gemelos que son iguales, se dan una coincidencia del 80 o el 90%, lo cual quiere decir que el componente genético es importante. Pero el componente educacional también. El convivir con un obsesivo adquiere que uno acabe teniendo al menos conductas obsesivas. El vivir en ambientes rígidos e inseguros que crean conductas inseguras también determinan de este tipo, pero estos tienen mejor pronóstico. Una persona, por ejemplo, muy perfeccionista, que desde pequeño es muy perfeccionista, ¿tiene más facilidad para a lo mejor desarrollar un TOC? Quiero decir... Tiene más facilidad para desarrollar un TOC, sí. Si la pregunta es esa, la respuesta es que sí, es un terreno más abonado. Pero, como antes dije, para mí el núcleo más sensible es la inseguridad y la duda. La duda y el inseguro es el campo más abonado para hacerlo. En eso también que puede normalmente influir, el perfeccionista suele ser un inseguro y dudo y por eso necesita la perfección como control. Que ahí influye mucho sí que la educación, ¿no? Sí, se dice que el educador rígido determina una persona que en cierta medida propensa a hacer estas cosas, no necesariamente, pero es una influencia junto a otros factores. Bueno, hablamos de todos los factores, de todas las posibles causas que pueden ayudar a desarrollar un TOC y hablábamos también, me decías, la base genética es muy importante y precisamente hay un proyecto en el que está colaborando también la Universidad de Santiago de Compostela que lo que pretende buscar es precisamente esa base genética en diversos trastornos como como el trastorno obsesivo compulsivo. Así que vamos a escuchar también de qué va este proyecto. Unha diferencia da psiquiatría con respecto a outros eidos da medicina é que realmente non existen biomarcadores, non hai probas moleculares, non hai probas diagnósticas, que podan axudar a clasificar os individuos, a diagnosticalos. Isto fai que esta clasificación teña unha serie de problemas, como por exemplo, que un individuo ao longo da súa vida ten posibilidade de ser diagnosticado de distintos trastornos, hai bastante inestabilidade diagnóstica, e por outra banda, un mesmo individuo pode estar diagnosticado de distintos trastornos psiquiátricos a vez. Problema diagnóstico, un problema recoñecido polos propios psiquiatras. Un doente clasificado con un trastorno como TOC, ten distintos tratamentos, tanto farmacológicos como psicolóxicos, e pode responder ou non responder. E realmente o que se está facendo, probas ensaio-error, probas un tratamento, se este non funciona, saltas a outro, realmente sí que existiría esa necesidade de unha mellor clasificación que nos permita un mellor tratamento, un tratamento máis dirixido. O que tratamos de buscar son as bases xenéticas que están detrás da predisposición a padecer TOC. E o que se ve é que non existe ningunha variante xenética que de xeito individual cause un risco moi grande a TOC. Pero sí que existen multitude de variantes ao longo do xenoma que de xeito aditivo, xa sumando o conxunto de variantes, é importante. Todos temos variantes de risco, pero hai xente que ten mala sorte e ten un maior número de variantes. Entón, estos que están no extremo da distribución e teñen máis variantes son os que teñen máis susceptibilidade. Pero unha causa común para padecer, neste caso TOC, posiblemente o tratamento sería máis específico e o pronóstico que se realizaría tamén estaría máis próximo, sería máis fiable porque estaría máis baseado en realmente as alteracións específicas dese grupo. A xenética só explica o 50% do TOC, quero dicir que hai moitas outras cousas, entón sería unha proba nunca diagnóstica determinante, non estamos falando de determinismo xenético para nada, sino que sería unha proba máis que poda axudar ao psiquiatra a determinar o diagnóstico. Realmente esta necesidade existe, estamos vendo dende a xenética, é complicado e un camiño longo recorrido, pero estamos vendo que posiblemente sí que a xenética pode aportar algo. Bueno, esta investigación en Santiago de Compostela, aquí en Galicia, para descubrir esa base genética que, como explicaba él muy bien, también puede ser clave para el futuro tratamiento de ese enfermo. Evidentemente es una ayuda. Ahora están viendo la base poligénica del trastorno, pero luego lo interesante sería si los distintos tipos tienen una especificidad dentro de esa poligenia, ¿no? Y si eso tiene un tratamiento específico, si no es lo mismo tratar a un contaminante
Sí, que a un repetidor, que si son diferentes o no desde el punto de vista genético. Todo eso es un campo muy abierto, ¿no? Y luego ayuda a la medicación, poner la medicación exacta o al menos más apropiada, ¿no? ¿Dirías de todos modos que el trastorno obsesivo-compulsivo, que es el protagonista del Sana de hoy, sigue siendo una enfermedad desconocida? Sigue siendo, no sé si desconocida, silenciosa, no sé cómo llamarle. No, yo creo que hoy, yo llevo ya más de 30 años de experiencia, quiero decir que hoy la conocemos mucho mejor, la detectamos mucho mejor y yo creo que la sociedad conoce mucho mejor y acude antes a pedir ayuda que lo que era antes. Hay páginas dedicadas a consultorías, hay páginas dedicadas a detectar los síntomas y creo que hoy es un momento diferente a hace 20 años, ¿no? Gracias a los medios y a Internet y a Google y etcétera. Pues Manuel Serrano Vázquez, tenemos que dejarla aquí. Muchas gracias en este caso por ayudarnos también a nosotros y a nuestros espectadores a conocer un poco mejor este trastorno del que llevamos 30 minutos hablando. Lo dejamos aquí, pero ustedes ya saben, el próximo miércoles tienen una nueva cita aquí en Sana. Hasta entonces, cuídense.